De acuerdo. Entonces, corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Mateo. Estamos en el capítulo 26 y nos habíamos quedado en el final, digamos, de lo que se conoce como la famosa, lo que normalmente se conoce como la Santa Cena, ¿cierto? Pero habíamos visto que más bien es un ceder, una cena especial que hizo el Señor Jesús antes de del propio ceder de Pesaj, del propio ceder de Pascua, ¿no es cierto? Ahora, y nos habíamos quedado en el versículo 35 de Mateo 26, así que hoy vamos a continuar como corresponde desde el 36 en adelante. Veamos cuánto avanzamos, ¿sí? Ahora bien, vale la pena una vez más contextualizar las cosas, ¿sí? Ya que hay algunas cosas que quisiera recalcar. Seguramente nosotros no sabemos de alguna manera toda esta historia, o sea, no es algo nuevo para nosotros, el tema de que en términos generales quiero decir, sabemos de esto de que después de que el Señor Jesús terminó la cena, salió al monte de los olivos, ¿cierto? A Getsemaní, y hace una oración, ¿no es cierto? Muy angustiosa, digamos, muy fuerte, y después de eso es entregado por Judas, es traicionado por Judas, y después ya comienza todo el tema del juicio al otro día, en la madrugada y todo lo demás, ¿no es cierto? El arresto y lo demás. Entonces, más o menos de esa historia la tenemos clara todos, ¿no es cierto? Pero si quisiera ir, digamos, y en ese sentido no es nueva la lectura que vamos a hacer, como seguramente hemos visto de muchas partes de este Evangelio de Mateo. Pero sí quisiera ir haciendo algunos énfasis que me llamaron mucho la atención y que creo que vale la pena ponerle el énfasis ahí, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes. Entonces, el contexto inmediato, lo que estábamos viendo la semana pasada, era que terminaron la cena, salen, cantan el himno y se van al huerto de Getsemaní. Vale la pena decirlo, aparentemente la cena está siendo celebrada, fue celebrada en algún lugar cerca de Jerusalén o si no en Jerusalén, porque para que se vayan a la medianoche a Getsemaní significa que estaban cerca, porque el huerto de los olivos de Getsemaní está en la montañita de al frente, ¿ya? Entonces seguramente fue un lugar cercano, ¿ok? Ahora bien, este lugar de Getsemaní, porque de pronto en los Biblias le ponen así, ¿no? Jesús en Getsemaní o Jesús en Getsemaní, alguna cosa así. No sé cómo le ponen en sus Biblias, si de pronto hay un título por ahí, pero básicamente es eso. En la mía pone la oración en Getsemaní. Y por ejemplo, comencemos leyendo el 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, perdón, ¿cómo dice? Getsemaní. Getsemaní, ¿no es cierto? Ahora, del lugar de Getsemaní hay muchas cosas, hay muchas probabilidades de qué se supone que significa. Ya, y una de ellas es que viene del hebreo, ya no me acuerdo muy bien las palabras, pero es como que dividen en dos. La palabra Hatzar, creo que es, y después Ogatzar, y el otro es Shemen. Y por eso le ponen el lugar de la prensa del aceite. Y algunos se quedan con esta interpretación, digamos, con esta interpretación de la prensa del aceite, y entonces hacen una interpretación que, digamos, no estaría mal, ya no estaría mal, no es adecuada si lo comprendemos así, en el sentido de que más adelante, y esto no lo dice Mateo, pero lo dice Lucas, que en ese lugar básicamente lo que está pasando es que Jesús está siendo oprimido y tanto es oprimido que en Lucas nos recuerda que después comienza a sudar como gotas gruesas de sangre. Entonces hay la simbología de la prensa del aceite, ya que está siendo exprimido para dar el fruto mejor. Entonces, hay esa simbología ahí. Pero ahí hay un problema, porque seguramente, y para no hacernos mucho lío, Getsemaní hay otra opción que es un poco más fiable de qué significa Getsemaní, ¿ya? Y no significaría la prensa del aceite, sino más bien el huerto de los olivos. Precisamente eso, porque en ese lugar no se encontraron prensas de aceite como tal, sino se encontraron, eso sí, un montón de olivos. De hecho, actualmente en el huerto, en ese lugar, en el Monte de los Olivos precisamente, hay muchos árboles de olivo que datan de unos 1000 años atrás. O sea, son árboles muy, muy viejos. Sí, algunos llegaron a... Lo que pasa es que el olivo no es como un árbol, es más bien como un conjunto de ramas que se van bifurcando, que se van como entrelazando, y de eso sale un árbol. Pero no es como nosotros pensamos, ¿no? Un tronco y de ahí las ramas. No, más bien es como que desde arriba, o sea, imagínense como que las raíces fueran subiendo. Ya, algo así. Ustedes pueden ver en internet alguna cosa así. Que son entretenidos, así. Algo así. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Entonces, el olivo es así. Y como siempre y cada vez, como ustedes saben, ¿no? Como los troncos, por ejemplo, los troncos, los árboles tienen esta cosa, que mientras más tiempo están, más van absorbiendo agua y nutrientes del suelo y por eso su corteza se va ensanchando. Pues bueno, estos en cambio van adquiriendo más y más capas, digamos, de esas que se van enrollando. Entonces ahí hacen estudios lo más y determinan que hay muchos olivos que están ahí ahorita que son muy, muy antiguos.
tal vez exagere con el número de 1000 años, pero es muy, muy antiguo. Y a algunos se le cruzó por la cabeza hacer un estudio de la antigüedad de esas cosas para ver si es que había de pronto alguno de la época del Señor Jesús, pero no llegaron tan allá. En realidad los que hay ahora son relativamente nuevos, pero igual son muy, muy antiguos. Muy, muy antiguos. Ajá. Entonces, lo que quiero decir es que con Getsemaní no es del todo adecuado hacer de pronto esta simbología de que el Señor Jesús está como que sometido a una prensa y que entonces está como que, y entonces iba a emanar el aceite, lo que sea que signifique. ¿Ya? Me explico. Entonces, no, sino que más bien está haciendo una simbología de Jesús como el olivo. ¿Ya? De Jesús yendo a orar en el olivo. Pues vamos ahora a ver. Entonces dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Ya, y ahora la pregunta aquí hay una cosa y que nos debe a nosotros ya ir sonando un poco diferente. Porque si yo les digo a cualquiera de ustedes, espérenme un ratito, imaginémoslo, me voy un ratito, si nos reunimos, y les digo, ¿saben qué? Espérenme un ratito, supongamos que estamos haciendo a la mesa, y les digo, espérenme un ratito, ya vengo, voy a orar. ¿Qué se imaginan? Que se va a orar, ser parte de la gente. Ahora, Ya, pero ¿qué se hace cuando uno ora? se arrodilló seguramente. Peticiones, etcétera, ¿no es cierto? Ya, entonces fíjense ustedes. La idea no es pues eso, no, espérenme aquí un ratito y se va allá ahora. Y como que todos tenemos entendido qué está haciendo el Señor Jesús. Pero aquí conviene que nos acordemos del concepto que hemos hablado varias veces respecto de oración, porque en este tipo de textos es crucial entender eso. Porque si no, pensamos que aquí el Señor Jesús está tratando de buscar una salida, una escapatoria. Y de hecho, muchas veces, y de este pasaje mal entendido, de este evento, mal entendido, es que muchas producciones cinematográficas y demás se basaron como para decir, no, lo que pasa es que aquí Jesús estaba queriéndosela sacar, o sea, quería evitar morir, pero no pudo porque ya le vinieron a arrestar, ¿ya? O sea, me explico, porque si uno lee así en español, no es tan descabellado, quiero decir, pensar que en realidad Jesús, y como dice que fue a orar, dice, Señor, si es posible, pase de ti esta copa. ¿No? Y dice, Padre, pase de mí esta copa, si es que es posible. Entonces, cualquiera diría, y además, si todavía se sigue pensando que Jesús es mitad hombre, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera dice, no, ahí le está jalando clarito el lado humano, y lo que aquí está queriendo es barajarse, como decimos los ecuatorianos, o sea, ser irresponsable y no cumplir con a lo que vino. ¿Ya? Entonces, eso, para evitar estas cosas, estos sesgos, digamos, lo que hay que comprender bien y tener bien clarito es qué entendemos por oración, ¿ya? Entonces, no sé si es que alguien por ahí se acuerda qué hemos dicho, qué hemos aprendido, qué significa o a qué se refiere esto de voy a orar, como nosotros decimos. Exacto, el ejemplo. Vamos a presentarse a un juicio, ¿ya? Vamos a presentarse a un juicio. Y de hecho, lo que quiero, lo que siempre enfatizo, más allá de esta, de la frase, digámoslo, más allá de cómo las palabras que escojamos para definir esto, lo que es cierto, lo que digamos está implícito ahí, es que es una actividad muy reflexiva. O sea, es un tema de ida y vuelta, quiero decir. O sea, la oración nunca tiene que ver solo con una persona pidiendo, ¿ya? O con alguien pidiendo o con solamente una persona hablando. ¿Ya? La oración, lo que nosotros llamamos oración, implica, si se quiere, hagan cuenta, una autopista de ida y de vuelta, o sea, un diálogo, no tanto diálogo, no es un diálogo, es más bien una cuestión en donde hay una cierta interacción, ¿ya? Me explico, o sea, es recíproca la cosa, sí, es eso, es recíproca. ¿Ya? Por eso es que muchos cuando van a hacer oración, algunos le interpretan como a reflexionar, ¿ya? Porque es una cuestión como muy introspectiva y demás. Pero aquí lo que el Señor Jesús va a hacer, lo que les cuento, va a hacer algo, va a hacer una actividad que, por ponerle, va a orar, pero en el sentido de que va a someterse a juicio, pero más allá de eso, porque uno cuando entiende también en español, voy a someterme a un juicio, entonces está pensando que está hablándose de una sentencia, de alguna cosa así. Y no, lo que está diciendo es que lo que va a hacer va a encontrar o va a buscar digamos, va a someterse a un proceso en el que va a encontrar, en el que va a buscar todas las alternativas a una situación en particular, ¿ya? Eso también es leit palel, que es como se dice en hebreo,
Ya, entonces la Itpalel no es solo como decir, Señor, aquí yo estoy, perdóname. Ya, yo cometí estos errores, Señor, perdóname, júzgame y absuélveme. Ya, porque a veces podemos pensar que a eso también se refiere la oración, y es cierto. Pero aquí, por ejemplo, el Señor Jesús nunca dijo, Señor, yo pequé, en ese sentido de someterse a juicio. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Pero en este tramo sería que el Señor, cuando dice, mientras que, quédense aquí mientras que voy y oro, entonces él, ¿qué estaba diciendo? A eso voy. Estaba diciendo, bueno, de aquí toca esto, y Sí, a eso vamos. Que hay que comprender y hay que, si se quiere, ampliar bastante el concepto que uno tiene de oración claro, para comprender bien esto. ya. Porque si uno no le tiene bien claro todas las acepciones que tiene la palabra oración, puede comprender a media, si se quiere, si no mal lo que está pasando acá. Entonces ya les digo, primero que Jesús no está pidiendo nada, ¿ya? Parecería que sí, pero ya vamos a ver que no está diciéndole, Señor, sálvame, ¿ya? No quiero, ¿ya? No. Tampoco está compareciendo a juicio en el sentido de, Señor, soy pecador, perdona. Obvio no. Me explico, como de pronto podríamos hacerlo cualquiera de nosotros. O sea, Señor, levantamos manos santas, Señor, perdona. Ya. No está compareciendo eso. Pero ¿qué está haciendo aquí el Señor Jesús? ¿Ya? Entonces, planteémonos de esa pregunta, ya dejémosle como interrogante, leamos la primera parte y veamos qué sale. No. ¿Ya? Entonces dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿no es cierto? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y aquí no solo es de entristecerse y angustiarse, aquí la palabra es de entristecerse, o sea, le comenzó a doler, o sea, más bien dicho, estas dos palabras que aparecen aquí, entristecerse es esta palabra, más que entristecerse es sentir dolor. De hecho, esta palabra que no me acuerdo cuál es, tengo mala memoria puesto del griego, pero Tristecerse la y palabra que angustiarse. ponen aquí de entristecerse es una cuestión más física, si se quiere, como acongojarse, pero en sentido, por ejemplo, esta palabra en algunos casos se le utiliza para referir la palabra, digamos, del dolor de parto. Ya, o sea, no es un O dolor sea, así de, ya, me siento... era un dolor Exacto. O sea, profundo. era un dolor, pero potente, ya. O sea, era un dolor potente, profundo, fuerte. No era como, o sea, porque si aquí podemos entristecerse, uno relaciona la tristeza con lágrimas, pero no con dolor, ¿ya? Tal vez de pronto uno así haciendo un poco más, ¿no? Bueno, si me caigo y me lastimo, entonces lloro, pero no necesariamente, no porque me duele, pero no necesariamente relacionamos el llanto, la tristeza con dolor, no necesariamente. Pero lo que quiero decir aquí es que lo que el Señor estaba sintiendo es dolor, es peso, y además de angustiarse, es decir, estrechez, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Dice, en gran manera, o sea, mucho, mucho. Y ese es el asunto. ¿Por qué? Porque venía la hora y básicamente lo que aquí está pasando y por qué el Señor siente esto, no es como cualquiera de nosotros pensaría, bueno, es que estaba cualquiera en esas horas, no sabiendo lo que le venía. No, lo que aquí él está pasando y él está experimentando es el peso del pecado sobre sí. El Eso es. pecado El peso del pecado del ser humano, del hombre, claro, de su pueblo. en él. En él, claro. Él estaba sintiendo ahí ya el peso. Por eso es que siente, o sea, le siente. Por eso se acuerdan ustedes que en el famoso Isaías 53 dice, Él cargó nuestras cosas, Él llevó. Herido fue por nuestro Claro, pecado. herido fue y todo lo más. O sea, pero el tema es que Él sintió en carne propia el peso del pecado, sin ser pecador, obviamente. O sea, él se inculpó, digamos, en ese sentido. ¿Me explico? Y lo que está aquí sintiendo es eso, más allá de, ay, qué pena, no, no, no. O sea, él está sintiendo el dolor, la angustia, la opresión de lo que es el pecado del mundo, de su pueblo aquí. ¿Ya? Y vale la pena decirlo, no del mundo, del pueblo de él, porque él murió por el pueblo, ¿ya? Y porque todo aquel que él crea, todo aquel que crea es el pueblo, es parte del pueblo. Así que lo que él está aquí experimentando es el pecado del pueblo. ¿Me explico? ¿Ya? No es que es el pecado, no, él está experimentando el pecado del pueblo. ¿Ya? Ahora bien, fíjense ustedes. Entonces, por eso es que comienza no digamos, a deprimirse, ¿no? No, yo ya no quiero, si es así. No, no. Lo que él está haciendo, lo que él está haciendo, lo que él le está pasando es que está experimentando el peso, la gravedad del pecado, si se quiere. ¿Ya? Eso. Es un momento muy, muy fuerte. Por eso él dice, necesito que me apoyen, que me acompañen. No les digo quieren por mí. Acompañen. Vigilen, porque aquí les dice eso. De la Dios. Entonces dice, les dijo, mi alma, no mi alma.
mi cuerpo está muy adolorido. No es alma. Ahí dice psigeno, o sea, alma, Sí. pero sabemos que es mi ser, mi Mi cuerpo. ser. O sea, siento el poder del pecado, digamos, o sea, la gravedad, por así decirlo, en mi cuerpo. Y está muy triste, dice, Ajá. como que si fuera la muerte. Y ahí entendemos por qué. O sea, lo que dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. O sea, él estaba sintiendo las consecuencias del pecado, que no es otra cosa que la muerte. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que él sintió, ¿ya? Y dice, quédense aquí, ¿y qué? Velen Ya, conmigo. velen. Eso de velen ahí es vigilen. Ah, O sea, no estén es- pendientes. Estén pendientes. No es, a ver, quédense ahí, no, como decimos en inglés, acá no, quédense chapando. No, es vigilen. Aguarden, ¿ya? Vigilen. Y dice, y yendo un poquito adelante, o sea, no es que se separó mucho, dice solo micro, chiquito, ¿ya? Yendo un poquito adelante, se postró sobre su rostro. Y esto me encantó, porque nosotros por lo general tenemos la idea de que cuando en este escenario, siempre se ha visto, yo he visto muchas representaciones de esto, de un Jesús a lo mucho arrodillado, Arrodillado. a lo mucho arrodillado. Pero ¿qué dice aquí? Postrado. Sobre su rostro. Y es que así era como se oraba en la antigüedad, O sea, toca la cabeza. ¿Me entiendes? más o menos como los árabes, Como- ¿ya? Así se oraba en esa época. Y aquí es muy bonito que el Señor Jesús lo haga. Ya, entonces, o sea, es algo tan importante, digamos, de ahora. Fíjense ustedes, ahora, el hecho de que Dios mismo se incline, de que Dios en forma de hombre se incline rostro a tierra, ¿me explico? ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya? Sigamos pensando, o sea, para dejar estas inquietudes con lo de orar y todo lo demás que estamos viendo, ¿ya? Para ver qué está pasando ahí, porque ya les digo, no es cualquier petición, no es algo más profundo, si se quiere, está pasando ahí. Ahora dice, y se postó, ¿no es cierto? Dice, orando y diciendo, otra vez, orando y diciendo, Padre mío, en el 39, ¿no es cierto? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. ¿Qué dice? Padre mío, ¿no? Padre mío, si es Dice posible, Abba, sí, y ahí dice Abba, de hecho en griego, dice ah, en Abba, griego dice sí, va, dice Abba, pero le tradujeron como padre. padre, no, creo que dice pater moi, sí, no, pater dice, ya me Pater. acordé, sí, pater, padre mío, ¿sí? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿ya? Ahora, aquí hay algunas cosas que, como les decía, quisiera puntualizar. Primero, cuando habla de padre, ya sabemos que no está hablando, y esto es lo que les decía. Si nosotros seguimos pensando que Jesús es mitad hombre, mitad ser humano, mitad hombre, mitad Dios, o alguna cosa así, una suerte de híbrido, alguna cosa por ahí, esto se nos facilita porque pensamos que es el Padre, y además, si pensamos también en la Trinidad y todo lo demás, entonces se nos facilita. Entonces, Padre, Hijo, clarito está. Entonces, no, pero, y esto se complica cuando sabemos que Jesús es Dios. No es que mitad, mitad, no, no. Jesús es Dios y pregunta, ¿cómo es que aquí Jesús se postra? Pregunta, y si Jesús es Dios, ante quién se postra y a quién le llama Padre? Claro. ¿Me explico? Porque si Él es Dios, ¿a quién le llama Padre? Que es lo que cualquiera nos podría preguntar, ¿no es cierto? Entonces, ahí por eso les decía, aquí para este pasaje hay que recordar mucho de lo que ya hemos aprendido hasta este punto del camino, ¿ya? Entonces, podría haberlo dicho de una manera más fácil, pero quería hacerlo de esta manera mucho más reflexiva para que quede cimentado, para que cuando después volvamos a leerlo en Marcos, en Lucas, ya tengamos una base sólida sobre la que avanzar. Entonces, cuando el Señor está diciendo aquí, a pesar de que esté en griego, pater moi, o alguna cosa así, padre mío, padre, cuando aparece la palabra padre, obvio que no está haciendo referencia al progenitor, Sí. porque está hablando, y acuérdense que el Señor Jesús era Dios, y Él está hablando, y aquí lo que está haciendo, y ahí entendemos qué es lo que está haciendo el Señor. Lo que Él está orando, primero, como les decía, no es una petición, no es una comparecencia, un juicio, porque es pecador en ese sentido. Lo que Él está haciendo es examinando si en el Padre, ¿ya? ¿Hay alguna otra alternativa a su muerte? Ahora, pregunta, si nosotros, ya despejémonos un ratito de lo que nos cuenta Mateo. Si nosotros quisiéramos saber algo de Dios, ¿a dónde vamos? A la Biblia, ¿ya? Porque ahí está su revelación, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan ustedes uno de los significados, una de las cosas que implica Abba? La fuente, exacto, la fuente.
que también habíamos dicho que es el conjunto de las promesas, como se decía el Eterno, de las promesas que todavía no han sido reveladas. Es como decir la Torá en su plenitud, ¿ya? Es el Evangelio en su plenitud. Entonces, Jesús se postra ante la magnificencia de su palabra, se sujeta, porque eso es postrarse, que Jesús siendo Dios, ¿qué es lo que dice? Bueno, aún siendo Dios, se sujetó a su propia palabra. Por eso se postra. Y dice, Abba, como decir, oh Torah, revelada y no revelada. ¿Hay alguna forma en la que yo, en forma de siervo, ¿no es cierto?, se cumpla tu voluntad, pero sin que yo muera? ¿Me explico? Y fíjense, si nosotros leemos y nos acordamos de todo lo que hemos leído del Antiguo Testamento, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Estaba presupuestado desde el inicio, desde el mismísimo Génesis estaba presupuestado que Dios mismo venga y dé su vida. Entonces ahora vemos a qué está haciendo. Exacto. Entonces ahora vemos a qué está haciendo referencia. ¿Y por qué este hecho de inclinarse, de postrarse? Es que Dios está dando un ejemplo, primero de sujeción a su propia palabra. O sea, esto nos da un ejemplo enorme de que ni siquiera Dios mismo dijo, oh, bueno, como yo soy Dios, Voy a sí, sí, hacer está bonito lo que yo dije, pero ya estando aquí, y como soy Dios, puedo cambiar las cosas, que es lo que a veces se argumentan. Y aquí lo que vemos es todo lo contrario. Dios, con todo y ser Dios, se vio ya frente a la sentencia, por ejemplo, sí, que él mismo dijo desde un inicio, y él se postró, se sujetó a su palabra y consultó, por así decirlo. ¿Hay alguna forma? ¿Está escrito en algún lugar que Dios no muera y que se cumple el propósito? ¿Ya? Y la respuesta está implícita, ¿no? Pero ¿por qué lo hace 3 veces? Más allá de las 3 veces que lo haga, porque el Evangelio de Lucas creo que recuerda solo 2, más allá de las cosas. Lo que pasa es que también vale la pena decirlo. La frase, digamos, el fraseo, digamos, las palabras que pronuncia varían incluso de evangelio en evangelio. Así que por ese lado, más allá de las 3 veces, digamos que podremos encontrarle algún significado, alguna cosa. Más allá de eso, lo importante es lo que está pasando ahí, ¿ya? Y ya les digo, es un momento oscuro, es un momento de noche, no había luz eléctrica, no había nada de esas cosas. Además, imagínense, en un semibosque, de noche, ¿ya? Como era una noche cercana a Pesach, seguramente había la luna llena, así que había alguna cosa por ahí reflejando. Tal vez una noche media clara puede haber sido, no lo sé, pero se dan las condiciones para eso, quiero decir. Y en esa situación el Señor está comenzando a decir, oh, revelación de todo lo que yo dije, ¿hay alguna otra cosa? ¿Hay alguna forma en la que esté estipulada que se cumpla la promesa, pero que yo no muera, que yo en forma de siervo no muera, no de mi vida? Y nos deja hasta ahí el relato. ¿Me explico? Y la respuesta ya es para nosotros, porque esto, como les digo, Mateo y los evangelios tienen esto, de que a veces hacen un relato, pero nos invitan a nosotros a acordarnos de todo lo demás. Porque acuérdense que los evangelios no fueron escritos como a veces, como tal vez ahora de pronto algunos lo conocimos, ¿no? Como tal vez en un folletito para que tenga, lea y entienda usted lo que pueda. No, los evangelios comenzaron como una tradición oral, que se comenzaba conversando, y acuérdate, te acuerdas lo que enseñaba, y hacían, por decir, conversatorios acerca de eso. Y después es que el Señor ¿cómo se dice? Les inspira para que escriban. Y aun cuando estuvieron escritos, no era como nosotros decimos, bueno, hermanos, vamos a hacer un mensaje, vamos a estudiar hoy el capítulo este. Entonces, ¿qué quiso decir? No, seguramente fue una cosa más vívida. ¿Y se acuerdan por qué dijo esto? Imagínense aquí los que primero leyeron Mateo. Era con otra mente. ¿Sí me explico? Que no nos data a este pedazo de página, quiero decir, sino que cuando está diciendo esto, saben las cosas y eso les dispara al Antiguo Testamento y ellos dicen, claro, es que no había otra forma. Y aquí el Señor nos está diciendo que su palabra se cumple y Él se sujeta. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Sí me explico? Así que ahora vemos otro sentido de la palabra oración, que no es solo petición, que no es solo acudir a un juicio, ¿ya? Es también buscar la voluntad del Señor. ¿Me explico? La verdadera, la propia.
¿Ya? Eso es lo que está haciendo aquí. Y que además nos está diciendo que buscar la voluntad del Señor implica someterse a lo que esté ahí escrito, nos guste o no nos guste. Más ejemplo que el Señor Jesús está dando acá, no hay. ¿Explico? Entonces, fíjense. Ahora, y aquí vale la pena decirlo, porque es como parafraseando, ¿no? Lo que dice en el versículo 39. En español no es más, diría, Padre mío, pero entendiendo lo que ahorita estamos leyendo, diría algo así como que, oh Torah y Evangelio revelado y no revelado, toda la plenitud de la palabra que yo mismo di. Existe, es posible, hay alguna, o sea, hay algún poder, si se quiere, hay algún poder que haga que yo no beba este juicio, que yo no, que no se ejecute este juicio en mí, ¿ya? Dice, pero yo aquí estoy como siervo, así que no se haga lo que yo como siervo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Me explico? Entonces, fíjense que es distinto. Es un diálogo, si se quiere, entre Dios y su palabra. Es más o menos como lo que ahorita estamos viviendo en el Ecuador, ¿ya? Es como que si el presidente ahorita sacara un decreto X que le ata al presidente y después el presidente dijera, oigan, y en algo que hicimos del decreto no hay una posibilidad de que yo haga alguna cosa diferente, y los asesores le digan, no, y usted mismo firmó, le toca, ¿ya? ¿Me explico? Ya, y eso, por ejemplo, yo lo veo mucho en mi trabajo, yo lo veo mucho en mi trabajo. Ustedes saben, se emiten muchas sentencias, muchos criterios, muchas decisiones que toca acatar en futuras decisiones. Y ha llegado casos en los que uno dice, se encuentra con un caso que no estaba contemplado en eso, y dicen, y sí, y ya dije, que está dicho. ¿Hay alguna forma de que le podamos adecuar? No, para este caso, no, no se puede. ¿Qué toca? Como ya dije antes, aquí sí mismo ahora. ¿Ya? Eso yo lo veo de pronto en mi día a día. Y de pronto por ese lado yo les digo, para mí se me facilita mucho eso, entenderlo, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que pasa eso. Eso es lo que pasa y esto es lo que debe pasar cuando una autoridad, cuando una autoridad da una disposición, da una orden. O cuando alguien da Especialmente, la palabra. exactamente, especialmente cuando esta autoridad da disposiciones respecto de sí misma. ¿Ya? Y ahí se evidencia, ya no hablando de Dios, pero se evidencia cuando una persona, cuando una autoridad, un líder, si ustedes quieren, una autoridad en general, es responsable, porque está dispuesto a cumplir lo que él mismo se puso. El hermano Eric suele poner una metáfora y hay una cosa, ¿no? Que, por ejemplo, en Estados Unidos hay de estos programas que hacen un montón de cosas y le pusieron una persona que sea como gerente de era algo así, no me acuerdo, que era como que era gerente de una empresa, ya de una fábrica, lo que sea. Y le ponían a poner, y le hacían que ponga él las normas de sus trabajadores, que sean puntuales, y después le decían, ahora usted va a venir de trabajador a cumplir las normas que usted puso, ¿ya? Y se tenía que acatar, que se tenía que acoger y obedecer eso. Y después veía, ¿no? Que chutas y tal, que si cumple o no cumple, y de eso iba el tema. Bueno, acá el señor estaba pasando algo así. El Dios le... Disculpe, hermano Jesucito, que le interrumpa. Lo que ha hecho el señor presidente ahora, tal vez podría ser también un ejemplo de eso. Sí, algo así, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero más o menos, sí es lo que les decía, ¿no? No es exactamente lo mismo, es otra cosa, pero más o menos. La idea, como les decía, y está muy bien, hermana Sunita, es eso. Aquí el Señor desde el principio dijo, yo voy a morir. Dios mismo va a morir, Dios disminuido va a venir a morir por los pecados de su pueblo, ¿ya? Y cuando ya se enfrentó a ese momento, Él dijo, veamos si es que en realidad es eso, o sea, hay algún otro poder que permita que se cumpla la voluntad del Señor, que se cumpla mi voluntad sin que yo pase por esto. La respuesta es no, ya, no, no se puede, tienes que morir, ¿ya? Y ahora, decir eso sintiendo todo el peso del pecado no debe haber sido cosa fácil, ¿ya? Entonces, fíjense, entonces primero le estoy diciendo, cuando le dice aquí, es posible, hay lo que en realidad, o sea, literalmente le está diciendo, hay alguna potestad, hay algún poder, ¿ya? Sí, hay algún poder de que esto no me toque vivir, pero que aún así se cumpla tu voluntad. La respuesta es no, no hay poder, ¿ya? No, no se puede, no es posible.
¿ya? Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no fueron capaces, le dice, no fueron capaces de velar, de vigilar conmigo 1 hora, ¿ya? Velen y oren, lo mismo, ¿no? Para que no entren en tentación, para que no caigan en tentación. El Ruach, el espíritu, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿ya? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, y aquí llama la atención porque esta segunda parte que dice aquí el Señor Jesús, así como está redactado aquí en Mateo, es bien curioso. Si es que de pronto alguien tiene alguna otra versión, sería bueno que lo revisemos para ver cómo le han traducido, porque como dice la Reina Valera, eh, creo que no se comprende bien. Ya, entonces dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, ya sabemos, ¿cierto? Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y no sé ustedes, pero eso suena raro. ¿Ya? No sé ustedes, pero suena raro eso. Ahora, no sé si por ahí ya tienen alguna otra versión que diga algo distinto del 2642. Sí, no sé si tienen por ahí. ¿Tienen por ahí de pronto? El 2642. Ahí. Por segunda vez se fue y lloró así. Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Si no es posible. Ok. Bueno, para no pasar mucho tiempo. Fíjense, esto diría más o menos así, ¿ya? Diría, Padre mío. Y lo que pasa es que aquí hay dos condicionales, ese es el asunto. Ya, ustedes saben que este sí es el sí condicional, ¿no es cierto? ¿Ya? Y resulta que ahí en griego está apareciendo dos partículas condicionales que no son la misma. Y por eso tal vez es la confusión. Entonces, pero a ver, para no ser mucho lío, la idea es básicamente la misma la de arriba. Pero aquí lo dice de otra manera, nada más es eso. Entonces dice, si no es posible que pase de mí esta copa, coma, y ahí diría, si no la bebo, hágase tu voluntad. ¿Ya? Ahí me di cuenta que esto de sin que yo la beba, eso es como que la interpretación que le dio el traductor, ¿ya? Literalmente diría más sencillo, si no puede pasar de mí esta copa, si no es posible que pase de mí esta copa, coma, si no la bebo, coma, hágase tu voluntad. Y ahí es cuando entendí lo que quería decir arriba, porque dice, ¿existe alguna posibilidad de que yo no pase por este juicio? ¿Existe la posibilidad de que yo de que no la beba? La respuesta es, hágase tu voluntad. O sea, lo que el Señor Jesús aquí está diciendo, una vez más, es lo que les decía. Él está orando, él está accediendo, digamos, acudiendo a la plenitud de la palabra, a decir, entiendo la disposición, entiendo la decisión. ¿Hay algún poder, digamos, de cambiar esto, de que se cumpla tu voluntad sin que yo beba, sin que yo muera? ¿Hay? Y la respuesta otra vez es, no, no hay. Tienes que sujetarte. Tú dispusiste que te ibas a sujetar y lo vas a hacer, ¿ya? Y dice, vino otra vez, ¿no es cierto? Y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Se nota que ya era bastante de noche. Acordémonos también que los discípulos, al ser personas del campo y demás, de pescadores y demás, no es que tenían una vida nocturna como nosotros que tranquilamente nos quedamos hasta las 12 de la noche y no pasa mayor cosa. ¿Me explico? Eran personas que seguramente dormían temprano, más del trajín del día y todo lo demás. Entonces se entiende que estén muy cansados, incluso si no fuera tan de noche para nosotros. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, se acerca el que me entrega, el que me traiciona. ¿Ya? Entonces fíjense, una vez más, aquí, y esto es lo que quería, digamos, que podamos apreciarlo una vez más. Cuando hablemos de oración, una vez más, no hay que centrarse en el tema de petición, del Señor bendíceme, Señor dame, ¿ya? Tampoco únicamente hay que centrarse en el tema de Señor perdóname de mis pecados, ¿ya? O de interceder por otra persona en ese sentido, sino también hay que ver que cuando uno ora,
también está acudiendo ante la plenitud de la palabra a buscar la voluntad inevitable del Señor, si se quiere, la voluntad definitiva del Señor, ¿sí? Que es lo que aquí el Señor está haciendo. Y que cuando uno acude para ese objetivo, hay que ir con plena sujeción, ¿sí? Básicamente es eso. Y dice el 47, para avanzar un poquito más. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prended. ¿Ya? Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Ya se sabe. ¿Y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Ya nos damos cuenta aquí la conclusión. Sí se da cuenta. ¿Ya? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y acuérdense que hace un par de horas nomás les dijeron, no, si es por ti morimos, ¿no? Ahora, más allá de esto, siempre llama la atención, y eso es lo que les quería comentar también, el famoso beso de Judas, y vale la pena decirlo. Hace un poco tiempo salió un artículo y alguien por ahí también, algún amigo incluso en la universidad me comentaba de que había aparecido supuestamente un pergamino copto, ¿ya? De la iglesia copta, porque ustedes saben que después por el siglo segundo, siglo tercero, hubo una comunidad de cristianos, según dicen, fundada por Juan, por el apóstol Juan, no por Pablo, sino por Juan. Se asentó en Egipto, ¿ya? Y fundó la iglesia copta. Y estos, por ejemplo, tienen algunas cosas muy particulares porque, por ejemplo, observan algunas fiestas bíblicas, celebran Pesaj el 14 de Aviv y demás, y tienen algunas cosas bastante interesantes, digamos, en ese sentido, pero no dejan de ser igual una religión todavía, digamos, observable en algunas cosas. Ahora, hace unos años, hace un tiempo, salió un artículo de que supuestamente había salido un pergamino, una información media así escondida, que se había recuperado, etcétera, de que decía de que porque la pregunta está, ¿por qué Judas tuvo que darle un beso? Para identificarle, o sea, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Acaso no le podían identificar si ya vienen con antorchas y con todo lo demás? O sea, ¿por qué no le podían identificar? ¿Por qué hacía falta que él entregue? ¿Por qué hacía falta que él le diga, este es al que yo ¿por qué tenía que darle un beso? ¿Ya? Entonces, una de las cosas que decía este artículo, es bastante disparatado, vale la pena decirlo, es que era porque es que Jesús cambiaba de forma, que Jesús era una persona, era alguien, pero ya súper extraordinario, y que por eso es que se les escapaba las veces que ya le querían prender, porque cuando le querían agarrar en su momento, él cambiaba de forma, entonces se les iba. Y que cuando aquí está, entonces que como él cambiaba de apariencia, ¿no es cierto? Entonces solo los discípulos le podían identificar, entonces por eso es que cuando él va, dice, al que yo le dé el beso, encontraron su respuesta mágica, ¿no? No vale la pena decirlo, eso no es otra cosa que fábula, eso llama fábula, ¿no? Entonces nada que ver. Ahora, ¿por qué tiene que darle un beso Judas? Y aquí vale la pena que recordemos el tema de beso, ¿ya? El beso, primero que aquí el beso de Judas, es evidente que se está hablando o se está tratando en un contexto de hipocresía. El Evangelio de Lucas es el que nos dice, con un beso traicionas a tu maestro. ¿Ya? Aquí no lo dice, ¿ya? Pero ¿qué se quiere decir? Aquí el tema es que también la palabra que utilizan aquí para beso viene de filos, de fileo. Algunos se acuerdan que es filos, El amor. El es amor. amor. E incluso, de hecho, vale la pena que sepamos, si ustedes buscan, por ejemplo, representaciones de la Edad Media del beso de Judas, hay algunas representaciones que le pintan con Judas dándole un beso en la boca. Ya les explico por qué. Porque fileos es o filos es lo que cualquiera llama el amor un poco más tierno, un poco más tierno, un poco más íntimo incluso, ¿ya? Y que la forma en la que, como está aquí descrito, ya entonces dice,
es como, voy a hablar súper grueso y nada gramatical, pero solo para que se entienda, ¿ya? Es como que si el Judas le dijera, al que yo le dé un filos, ese es. Pero cuando le va a dar un filos, le da un catafilos. Catafilos es para abajo. O sea, significa hacia abajo. Y eso denota intensidad. ¿Ya? En griego, kata significa intensidad. ¿Ya? Entonces es un beso apasionado. ¿Ya? O también un beso tierno. Entonces un beso o sea, no es un beso cualquiera sino que es un beso especial, si se quiere, con más sentimiento. Entonces, por eso es que en algunas representaciones de la Edad Media especialmente, le representan a Judas dándole un beso en la boca a Jesús, porque lo entendieron mal. Es como cuando a Miguel Ángel creo que le esculpió a Moisés con cuernos, porque decía que le salían cuernos. ¿Se acuerdan? Que en realidad era rayos, porque la palabra keren significa tanto rayo como cuerno. Ya, eso pasó acá. Ya, entonces, no se asombren si en algún lado le representan así o ven una imagen así, es por lo que les digo. Ahora, aquí se nota que fue más bien un beso tierno. O sea, le dio un beso amoroso, quiere decir. ¿Ya? Porque de hecho la palabra filos, es como les digo, viene de alguna variación del concepto de amor. ¿Ya? Entonces, es como, y por eso es una cosa muy paradójica, que por eso le dice, es como que si en términos muy castizos ya, y exagerando un poco, dijera, con amor me entregas. ¿Ya? ¿Ya? O sea, si fuera muy literal, pero que obvio, sabemos que es beso, no es como dijera, al que yo le ame, a ese es. Al que yo le demuestre mi amor, a ese es. Vale, le da un beso y dice, ya ese es. Y él dice, oye, con amor me entregas. Obviamente, con amor fingido, ¿ya? Entonces, como les decía, no, lo que les decía es que de esta parte no hay mucho que profundizar, digamos. O sea, lo que se evidencia es hipocresía. Alguien y además, ¿por qué también? Hay una cosa práctica aquí que a veces creo que se pierde de vista. ¿Por qué tenía que él besarle? A ver, ¿por qué tenía que besarle? ¿Por qué tenía que decir, o inventarse, ya no besarle, pero tenía que decir de alguna manera que ese era? ¿Por qué tenía que hacer? Hay una razón bien práctica. ¿En qué? No hay error en qué. No cogen a otra persona, no. No, como que si no le conocían. ¿Saben por qué? Para que cobre, pues. Porque el contrato era, yo les entrego. Si es que otro venía y le decía, ya le capturé, él no cobraba, pues. Claro, pues ese es el asunto. Entonces, por eso él dice, al que yo le bese. Entonces, ¿por qué? Y por eso dice, raíz de todos los males desde el amor a la plata. No dice en general al dinero, a la plata, porque era el metal con el que se fabricaban las monedas, la plata. Y este le vendió por plata, literalmente, por monedas de plata, por 30 monedas de plata. Entonces, ¿por qué él se ingenia esto? Para que solamente él pueda hacerlo y no se pierda la recompensa, pues. Porque hoy imagínense ustedes, ¿no? Ya, imagínense que iba cualquiera, ya les digo, cualquiera, vaya, ya le encontré, ya le cogimos. Judas no cobraba, pues, pero con esta cosa muy tierna, muy familiar, muy de panas, digamos, muy de amigos de ese círculo. Oh, maestro. ¿Ya? ¿Me explico? Oh, maestro. Ahí se entiende por qué es que este es ingenio eso, porque si no cualquiera le podía robar el premio. Hay una razón muy práctica detrás de eso. Y hay otro. No me acuerdo ahorita el pasaje, de pronto si le pueden buscar por ahí. Está en Primero de Samuel. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue la unción de Saúl como rey por Samuel? ¿Se acuerdan? Podemos verle, permítanme ver. Si me dan 8 días ya le veo. Ver. Ahora les digo. Aquí está. Acá está. Primero Samuel 10:1. Fíjense ahí. ¿Alguien le puede leer? O les leo. ¿Ya?
Aquí estamos en el contexto de la coronación de Saúl como rey por parte del profeta Samuel. Tomando entonces Samuel Ajá. una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Exacto. Muy bien. Entonces, fíjense, alguien, porque esto no es mío, vale la pena decirlo, no me acuerdo el nombre de quién lo dijo, pero alguien por ahí se dio cuenta de esto y propuso lo siguiente. El beso de Judas, digamos, de alguna manera, y dado que también están en el Monte de los Olivos, ¿ya? Y dado que de alguna manera se le reconoce, aunque sea de manera burlesca, como rey después, aquí también está siendo símbolo, hay una semejanza con la unción de un rey. Y el punto de que esté en el Monte de los Olivos, donde había eventualmente la materia prima del aceite, y después está uno que previo a su coronación le besa. Así que alguien encontró un posible paralelo ahí, ¿ya? Porque Samuel, previo a a coronar a Saúl, le da un beso, le besa, dice. ¿Ya? Y alguien encontró ese paralelo ahí. Y en algún sentido tiene algo de sentido. No digo que totalmente, pero algo de sentido tiene. ¿Ya? Entonces, con todo, digamos, yo más bien me quedaría con esto más práctico, digamos, que intenta decir que por plata, o sea, por una cosa perecedera de este mundo, un ser humano es capaz de traicionar al mismísimo Dios. ¿Ya? Que esa es la enseñanza más básica, más fuerte que está ahí. Y que además, que por plata, la persona es capaz de hacer lo que sea para no perder el premio. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Suena mucho lo que hizo Balaam, ¿se acuerdan? Ya que con todo y todo de que no vas a poder maldecir, vas a bendecir, no, pero no importa. Quería el premio, quería la plata, quería el dinero, quería el premio, así que hizo lo que sea. Ya, pues acá también. Judas tenía, por así decirlo, ese espíritu de Balaam, si nos damos cuenta. Ya. Y si ustedes se acuerdan que allá en el Evangelio de Judas, en la carta de Judas precisamente aparece esta tríada de personajes que encarnan, digamos así, todo el espíritu del maligno, Caín, Coré y Balaam. Pues bueno, eso está representado acá, porque es por un lado Caín asesino, el otro es traicionero, quiere un golpe de estado, y el otro es amante del dinero, de la plata. Y eso se junta aquí, por eso es que dice este es del hijo del enemigo, ¿no? ¿Ya? Así que eso, ¿sí? Y aquí también nos dice otra cosa. Otra cosa también que nos demuestra que Él es Dios y que Él está cumpliendo la que Él mismo dijo de sí mismo. Que dijo, ¿por qué no? Y eso es una reflexión muy fuerte que de pronto ya para ir terminando, ¿no es cierto? Debemos hacerla. Esto que aquí les dice y que cualquiera de nosotros diría cierto, ¿no? Que les dice, ¿por qué me cogen ahora? ¿Por qué me capturan ahora? Y no cuando estaba ahí todos los días con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta de ellos sería, no podíamos. Y no era miedo no era miedo al pueblo, no era miedo a nada. Porque si era por miedo al pueblo, estaba en el peor momento de la historia, porque era el otro día Pascua, donde más gente había. Entonces, no era eso. Aquí nos dice el Evangelio de Mateo y nos dice, lo que pasa es que Dios todavía no les había dado permiso para que la capturen. Aún no se cumplía la sazón. Por eso dice, no se preocupen, esto pasa porque así estaba escrito. ¿Y eso por qué lo dice y con qué seguridad? Que seguramente lo diría. Es porque venía de buscar y de recordar todo lo que él mismo dijo. Y de someterse y sujetarse a su palabra, a su disposición. ¿Me explico? Entonces, fíjese, y por eso es que se entiende después, porque es que el Señor enmudece su boca y se cumple y se comienza a ver un montón de relaciones con el Antiguo Testamento. Porque es que eso es lo que pasa cuando el Señor se sujeta a su palabra, comienza a ser evidente todo lo que estaba escrito de Él. Aún en cositas tan chiquitas como eso de no quebrarás hueso suyo y todo lo demás. ¿Ya? Comienza a ser muy evidente porque aquí el Señor Jesús, con su sujeción a su propia palabra, nos da esa, digamos, esa oportunidad de poder conectar la escritura como nunca antes. Y a nosotros, por eso es bendito Dios que se nos ha revelado Él, que cuando leemos estas palabras, enseguida ya nos conectamos con antes. Es que estaba presupuestado que muere, es que claro, está aquí en el Salmo, es que está en Isaías, que está en Jeremías, que en algún lado de atrás está. ¿Ya? Y eso es lo que aquí el Señor Jesús está
está diciendo. Y fíjense ustedes que estamos casi que a un capítulo de terminar o a dos de terminar Mateo, que son unos capítulos bastante larguitos, ¿no es cierto? Pero aquí está el clímax de todo, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, Mateo comienza y tiene esa particularidad, Mateo, de ir citando partes de la palabra del Antiguo Testamento. Y es como que al inicio comienza un hito, un hito, un hito, un hito, para que vayamos agarrando, digamos, calor, agarrando práctica en eso. Y después ya al momento del final nos bota todo para que ya se supone que en el camino hayamos aprendido todo lo demás. Y cuando llegue al final, al clímax, comencemos ya con toda la catarata de referencias, ¿no? ¿Me explico? Esa es la virtud del Evangelio de Mateo. Sí, en lo que vamos estudiando. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos ahí? Ya la siguiente semana, Dios mediante, hemos de ver todo el tema del juicio y demás. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. Quedamos en el 56, entonces. Sí, en el 56. ¿Ok? Sí. Entonces, no sé si tenemos por ahí alguna pregunta, algún comentario. Y si no, podríamos ir terminando por hoy. ¿No? Ok. Bendito Dios.